El derecho al trabajo es fundamental. Todos a diario realizamos un trabajo y aunque seamos estudiantes, en alguna medida, en algún momento tendremos que trabajar para poder subsistir. Estas relaciones laborales son importantísimas. El trabajo mismo proviene de la palabra latina traba u obstáculo. Así podemos inferir que el trabajo es un obstáculo para poder conseguir una remuneración económica. El derecho en el trabajo ha ido evolucionando a lo largo de la historia y en el caso de nuestro país no es la excepción. En nuestra Carta Magna existe un artículo dedicado al trabajo que es el 123 constitucional, mismo que nos hace referencia a la Ley Federal del Trabajo, pero para que surgieran estas debieron de ocurrir muchos sucesos importantes. Entre los acontecimientos más destacados que se encuentran es la huelga de los mineros de Cananea, Sonora, en 1906, donde derivado de los malos tratos, las condiciones infrahumanas y la discriminación entre los obreros mexicanos y los estadounidenses, demandaron que la compañía les diera mejores condiciones de trabajo, y en donde lejos de encontrar una solución, los patrones reprimieron violentamente a los mineros. En respuesta, los huelguistas incendiaron parte de las oficinas y convirtieron el poblado en un campo de batalla. Los resultados fueron terribles para los obreros mexicanos, pues el gobernador Sonora encarceló a los líderes de la huelga, mientras que por otro lado permitió a los empleados estadounidenses huyeran a su país. Aunque la huelga de Cananea no fue la única que ayudó para sentar los precedentes, entre algunos acontecimientos más se encuentran las huelgas de Pretiseña, Velardeña, Nogales, Santa Rosa y Río Blanco, esta última fábrica de textiles. Su lucha no fue en vano, pues para 1917 las huelgas de Cananea y Río Blanco contribuyeron para sentar las bases del derecho del trabajo. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917 fue la primera en el mundo que incorporó las garantías sociales en materia de trabajo, incluidos los aspectos individuales, colectivos y la previsión social. Se redactaron bases legislativas sobre los derechos fundamentales de los trabajadores, originadas por el artículo 123 y que sirvieron de ejemplo a otros países latinoamericanos. Dentro de ellos se encuentra la fijación de la jornada máxima de 8 horas, la indemnización por despido injustificado, el derecho de asociación y la huelga, y el establecimiento de normas en materia de previsión social y seguridad social. Estas han sufrido cambios y adecuaciones, pero la esencia es la misma: mejores condiciones de trabajo. Así tenemos que el 18 de agosto de 1931 surge la primera Ley Federal del Trabajo bajo el mandato del presidente Pascual Ortiz Rubio, la cual reguló prácticamente todos los aspectos del derecho del trabajo, los individuales, los colectivos, los administrativos y los procesales. Esta misma nos indica que para que un trabajo sea considerado como tal, nos referimos a su artículo 8: toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido para cada profesión u oficio. Los principios fundamentales del derecho mexicano son: 1. El equilibrio y la armonía entre los factores de producción, como lo señala en el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, que establece: las normas de trabajo deben de tender a conseguir el equilibrio entre los factores de producción y la justicia social, así como a proporcionar trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales. Segundo, la idea de justicia social, uno de los principios más relevantes en el derecho laboral, ya que uno de los fines en esta área del derecho es el equilibrio entre los factores de la producción, tanto el capital y el trabajo. 3. El trabajo como derecho y deber social. El artículo 123 de nuestra Constitución plantea que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Por un lado, tiene que ver con la facultad de ejercer el trabajo, por conducto del trabajador con plena libertad, y por otro, el compromiso social de aceptar esta condición para el equilibrio y la armonía de una colectividad. Este principio está relacionado con la irrenunciabilidad del trabajador y las condiciones mínimas favorables de trabajo. Cuarto, la libertad del trabajo. El trabajador puede elegir a qué se dedicará, con la condición de que esté apegado a derecho. El derecho del trabajo y la dignidad humana. El derecho al trabajo y la vida y a la salud y a la existencia decorosa de los trabajadores. La obligación por parte del Estado y del patrón de garantizar al trabajador la protección a su persona en los distintos ámbitos. Para ello se han ido creando distintas leyes y reglamentos que beneficien y eviten la explotación, tales como las normas de previsión social, Infonavit, Fonacot, además de todos los regímenes de seguridad social como el IMSS y el ISSSTE. El principio de igualdad en el derecho del trabajo. Todos los trabajadores deben de tener derecho a ser tratados con las mismas condiciones laborales sin importar su condición económica y social, basados en los principios de trabajo igual y salario igual. Estabilidad de los trabajadores en su empleo. Es uno de los principios más significativos, pues este implica la seguridad para el trabajador, al no permitir la remoción del puesto de trabajo
o cargo que se desempeñe a menos de que se presente alguna de las causales establecidas en la Ley Federal del Trabajo. Para que esto ocurra, cabe señalar que este principio no se opone a la celebración de contratos por tiempo y obra determinado, ya que este principio se adecua a la expectativa del trabajador a conservar su empleo. Tenemos también los sujetos del derecho del trabajo. En una relación que está conformada por un grupo de elementos, sin los cuales esta relación no existiría. Y aun cuando existan otros elementos, sin estos elementos básicos, esta relación no se puede realizar. Dichos sujetos consisten en el trabajador y el patrón. Dentro de los trabajadores existen tipos de trabajadores. Estos trabajadores se van a dividir en sujetos individuales y sujetos colectivos del derecho al trabajo. El trabajador, quien se desempeñará en una labor materia, ya sea intelectual, de manera subordinada, y el patrón, quien pagará un salario a sus dependientes, el trabajador por la labor ejecutada. Los intermediarios surgen cuando la relación en el trabajo no es directamente entre el patrón y el trabajador, y la empresa, la persona moral para que el trabajador pueda ejecutar sus labores. En el derecho laboral colectivo, la relación entre el trabajador y el patrón se encuentra representada dentro de un interés mayoritario por un sindicato o asociación profesional, el cual buscará el equilibrio entre los sujetos. El trabajador, como el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo nos indica, podemos decir que el trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Existen diferentes tipos de trabajadores reconocidos por la Ley Federal del Trabajo, los ordinarios y los de confianza. Como trabajador ordinario o de base deberemos entender a todo aquel que no realice funciones específicas determinadas para los trabajos de confianza, mientras que para las funciones de los trabajadores de confianza están señaladas en los artículos 9 y 11 de la misma ley. Las relaciones laborales de confianza, como su nombre lo indica, se basan en la confianza que el patrón tiene en el trabajador. Dentro de la categoría de patrón, estamos hablando del otro sujeto que hace posible la relación laboral. Este está definido en el artículo 10 de la Ley Federal del Trabajo, el cual nos indica: patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, el patrón de aquel lo será también de estos. Existen diferentes tipos de patrones. Por ejemplo, el patrón sustituto. Cuando hablamos de esta figura nos referimos a la subrogación de personal, es decir, sustituye al patrón por otro. El representante del patrón, conforme a la Ley Federal del Trabajo en su artículo 11, los representantes patronales pueden ser directores, administradores, gerentes y todo aquel que ejerza funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento. Por otro lado, también tenemos la Organización Internacional del Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo surge por el Tratado de Versalles y se encarga de establecer las bases de la justicia social esenciales para alcanzar la paz universal. Esta paz universal basada en la justicia social. Hay condiciones de trabajo en el mundo que evidencian un estado de miseria y de injusticia social, lo cual es urgente cambiar. Si algún país o nación no adopta un régimen de trabajo realmente humano, existiría un grave obstáculo para los pueblos en el mundo que deseen mejorar sus condiciones de vida. Esta organización fue creada en 1919, año en el cual elaboró y aprobó su constitución. En el mes de octubre de este mismo año, en su primera conferencia, adoptó sus primeros instrumentos internacionales con los que reguló los siguientes temas: horas de trabajo en la industria, desempleo, protección de la maternidad, trabajo nocturno de mujeres, edad mínima de empleo en la industria, trabajo de menores en la industria. Esta también posee una secretaría, es la encargada de preparar los documentos sobre los diversos puntos del orden del día de las reuniones de la conferencia, teniendo a su cargo la compilación y la distribución de la información concerniente a la reglamentación internacional de las condiciones de vida y del trabajo de los trabajadores.
Orienta a los gobiernos en la elaboración de normas laborales derivadas de las decisiones de la conferencia, así como para mejorar las prácticas administrativas y sus sistemas de inspección. Funciona como centro operativo de investigación y de publicaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Dentro de los convenios internacionales en materia de derecho laboral de la OIT, se clasifican de la siguiente forma. Convenios fundamentales. Comprenden temas que son considerados como principios y derechos fundamentales en el trabajo, como son la libertad de asociación, la libertad sindical, el reconocimiento efectivo de la negociación colectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso, la abolición efectiva del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Los convenios fundamentales son convenios sobre la libertad sindical y protección del derecho sindical, Convención sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva, Convenio del trabajo forzoso, Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, Convenio sobre la edad mínima, Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, Convenio sobre la igualdad de remuneración, Convenio sobre la discriminación. También hay convenios de gobernanza, que son instrumentos prioritarios establecidos por el Consejo de Administración de la OIT en 2008 por su importancia para el funcionamiento de todas las normas internacionales del trabajo. Estos convenios son convenio técnico que contiene los principios de la relación con las condiciones de trabajo, convenio técnico que se encuentra, convenio sobre la inspección del trabajo, convenio sobre la política del empleo, convenio sobre la inspección del trabajo, convenio sobre la consulta tripartita. Existen también convenios técnicos, contienen los principios en relación con las condiciones de trabajo. A junio del 2007 la OIT ha aprobado 177 convenios técnicos, entre los que se encuentra convenios sobre indemnización de accidentes de trabajo, convenios sobre las enfermedades profesionales, convenios sobre los documentos de identidad de gente del mar, convenios sobre la edad mínima, trabajo subterráneo, convenios sobre la seguridad y salud de los trabajadores, convenios sobre el trabajo nocturno, convenios sobre la protección de la maternidad, convenios sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos. Y en el caso de México, los convenios de la OIT ratificados son convenios fundamentales. México ha ratificado 7 de los 8 convenios fundamentales. Convenios de gobernanza, nuestro país solo ha ratificado 4 convenios de gobernanza. Convenios técnicos, México solo ha ratificado 79 convenios en este grupo, de los cuales 68 se encuentran vigentes y 8 no, al haber sido denunciados. Y eso es todo, compañeros. Muchas gracias.